Buenas tardes a todos. En la charla de hoy vamos a hablar sobre una de las figuras más memorables del siglo XX. Y hoy cuento con la presencia de Jesús Hernández. Hola Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, pues aquí preparados para la entrevista. ¿Le gustaría introducirse así un poco antes? Bueno, pues sí, soy historiador y periodista, he escrito unos cuantos libros, en total 25 me parece que son ya. Ojo. Y bueno, me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial y también sobre todo el Tercer Reich. Y entonces, pues en principio estoy especializado en estos temas. Y su último libro se titula Esto no estaba en mi libro de Hitler, ¿no? Exacto, correcto. Y en eso me voy a centrar hoy porque me parece bastante interesante, sobre todo sabiendo de quién se trata, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues, no le he preguntado antes hasta qué hora tiene más o menos. No hay problema. Podemos tranquilamente todas las preguntas, no hay problema. Vale. Están divididas entre sobre Hitler completamente y luego ya más centradas en su libro, ¿no? Y lo que me gustaría preguntarle primero es sobre su apodo del pintor austríaco, porque él nació en Austria, que ¿por qué ese fanatismo de Alemania si él era austríaco, no? Bueno, hay que tener en cuenta que él nació en un pueblo que está justo en la frontera entre Alemania y Austria. Pues su padre era funcionario de aduanas y entonces, por lo tanto, estaba muy influenciado por la cultura alemana, pero bueno, en realidad la cultura alemana y la cultura austríaca pues prácticamente son lo mismo, ¿no? Son muy parecidas. Entonces, por lo tanto, él se sentía sobre todo identificado pues con Alemania y de hecho era casi fanático de Alemania, ¿no? Incluso también despreciaba un poco a Austria y por lo tanto pues era casi más alemán que si hubiera nacido en Alemania. De hecho, en su libro menciona que él renunció a su nacionalidad austríaca en el 1927 para no ser deportado, ¿no? Exacto, sí, porque bueno, él se identificaba mucho con Alemania y por lo tanto pues hizo una especie de trámites, hizo un poco de trampa para librarse de hacer el servicio militar con Austria, eso antes de la Primera Guerra Mundial, y luego sí que ya renunció a la nacionalidad austríaca, en efecto. O sea que vaya personaje. Sí, bueno, sí. En su libro también pues menciona bastante las relaciones que ha tenido con distintas mujeres y... Sí. Pero también la primera mujer más importante ha sido su madre. Sí. Y... dime. Sí, usted siga. Sí. Bueno, Hitler sentía mucho amor por su madre, es curioso, ¿no? Pero él... es que su madre también lo mimaba mucho, porque había tenido antes 2 o 3 hermanos, me parece, que murieron muy pequeños, y entonces su madre se volcó con Hitler. Entonces era un niño mimado, por así decirlo, siempre estaba por él. Y Hitler, pues, sentía mucho amor por su madre. Sucedió, por ejemplo, cuando la madre de Hitler enfermó de cáncer de pecho, pues quien lo cuidó pues era Hitler. Entonces, pues, realmente la cuidó todo lo que pudo. Incluso, pues bueno, le puso la cama en la cocina para que estuviera allí caliente, no se enfriase, y estuvo mucho por ella. Y luego siempre a lo largo de toda su vida, pues siempre recordó a su madre, y de hecho tenía una foto que la llevaba siempre, incluso cuando en el búnker, antes de morir, y bueno, antes de matarse, suicidarse y eso, siempre tenía la foto de su madre en la mesita de noche. Entonces, bueno, puede resultar un poco raro, ¿no? Que alguien como Hitler, pues que sienta ese amor por su madre y todo. E incluso creó un poema que, bueno, lo tengo en mi libro, que es realmente muy sorprendente, porque es un poema que dedicado a las madres ancianas, que hay que cuidarlas, que hay que tener paciencia con ellas. Un poema muy sensible. Y claro, eso alguien se lo puede leer. Digo, mira, léete este poema dedicado a las madres. ¡Ah, qué bonito! ¿Y quién es el poeta, el autor? Pues mira, Adolf Hitler. Entonces se queda un poco diciendo, ¿qué pasa aquí, no? Pues por eso, es que Hitler es una persona muy contradictoria, porque te encuentras unas cosas y luego otras que no tienen nada que ver. Entonces, por lo tanto, pues bueno, quizás por eso es tan fascinante, ¿no? Porque encuentras cosas que no te esperas.
Sí, a la hora de realizar este trabajo que era sobre la psique del pintor austríaco, pues la verdad es que me ha sorprendido bastante porque te lo imaginas como un monstruo y en realidad, pues, a ver, hizo lo que hizo, pero en verdad era una persona también. Sí, claro, que por un lado es un monstruo porque hizo cosas que ya sabemos lo que hizo, pero claro, por otro luego te encuentras con esto, entonces te quedas pues bastante diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, pues bueno, sobre todo hay muchos Hitler, no hay un solo Hitler, sino que hay varios, ¿no? Y entonces, pues bueno, te tienes que acostumbrar a encontrar esos Hitlers que realmente te dejan bastante estupefacto, ¿no? Y pues bueno, hay que acostumbrarse un poquito a esas sorpresas. Ya. Eh, Continuando con esto, le quería preguntar si usted cree que él tiene algunos rasgos de psicopatía o sociopatía. Es complicado. Y se han hecho muchos análisis sobre Hitler y no hay digamos, un diagnóstico certero, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Quizás el más acertado fue un psiquiatra estadounidense, que no sé si fue en el año 42 o 43, lo estudió a distancia, porque estaba el psiquiatra en Estados Unidos. Y entonces dijo, pues bueno, que tenía rasgos psicopáticos, etcétera, y que seguramente acabaría suicidándose en su búnker. Entonces lo acertó perfectamente, ¿sabes? 2 años antes, pues sabía que era un tío que se podía acabar suicidándose. Y claro, de hecho se suicidó. Pero es complicado saber eso. Tenía rasgos, claro, digamos, de falta de empatía contra el sufrimiento de los demás. Pues bueno, podía ordenar la muerte de personas y le daba lo mismo. Entonces, pues claro, tiene esos rasgos de falta de empatía propio de los psicópatas o sociópatas, no sé muy bien la diferencia, pero sí, realmente hay algo que no funcionaba bien en la psique de Hitler y lo que no sabemos exactamente el qué. Exactamente, claro. Sí, porque tú lo ves, por ejemplo, con los animales, que era súper bueno, y normalmente los psicópatas no generan ese amor por seres como los animales, o por ejemplo con su madre, ¿no? Entonces es extraño. Sí, bueno, eso de los perros, él siempre tuvo perros. ¿Sabes? Durante la Primera Guerra Mundial había un perro vagabundeando por ahí por las trincheras que se ve que era de los ingleses. Entonces él se lo quedó. Y entonces él sentía, vamos, un amor fantástico por ese perrito, se llamaba Foxel, y lo cuidaba y estaba por él. Y vamos, estaba enamorado de su perro, porque era algo fantástico. Y lo pasó muy mal porque se lo robaron. Estaba en una estación de tren y tenían que subirse a un tren para irse a otro sitio. Y entonces se ve que había un funcionario allí de los ferrocarriles que se ve que le había hecho el ojo al perro porque era así muy majo. Y entonces cogió y se ve que se lo robó y Hitler, claro, no pudo esperarse para irlo a buscar porque se tenían que ir y lo pasó fatal porque había perdido el perro. Y luego a lo largo de su vida siempre tuvo perros, sobre todo pastores alemanes. Y estaba, vamos, encantado con ellos, los cuidaba. Entonces, claro, cuando dicen, ¿no? No puede ser mala persona si le gustan los animales, ¿no? Bueno. Sí. Y luego Hitler, pues ya vemos lo que hace, ¿no? Entonces, claro, está un poco lo que yo he dicho antes, que está esas dos cosas, ¿no? Que te desconcierta. Entonces, pues bueno, hay que aceptarlo así y ya está. Es extraño, bastante extraño, la verdad. Sí. También hablando de Hitler como líder, ¿no? Sí. Hay mucha gente que dice que en verdad el partido nazi pues no era lo que se cree que es como la gran cosa, y otros dicen que al revés. Entonces le pregunto a usted, ¿cree que Hitler era un buen líder en el partido nazi o eran sus seguidores quienes más tiraban del partido? Pues es que esto también es curioso, ¿no? Porque él, digamos que al principio se llevaba un control muy estricto del partido, todo lo controlaba mucho y realmente no se movía nada que él no quisiera, pero ya luego cuando llega al poder, realmente pues no se interesa tanto por el funcionamiento del partido, sino que deja que sean los demás lo que funcione autónomamente. Entonces los demás hacían, digamos, interpretaban lo que Hitler podía querer y lo hacían. Y Hitler pues se dedicaba a otras cosas, era muy perezoso, se levantaba tarde, no le gustaba leerse, le preparaban expedientes enormes y él pues ni se los leía porque le aburría la labor de gobierno. Es decir, que parece que sea un líder que lo lleva todo controlado, pero es casi un mito, ¿no? Porque no, realmente tampoco lo llevaba todo tan
tan digamos, a la medida, ¿no? Entonces, en el Tercer Reich pues tampoco mandaba tanto como parece ser. Es curioso, ¿no? Me parece que es un dictador de hierro, pero realmente pues tampoco lo llevaba todo tan al día. Es una contradicción más. Uh-huh. La verdad es que lo ves así en sus discursos y esa oratoria tan excelente que tiene él, pues te lo imaginas muy, muy responsable, ¿no? Y parece que... Sí, pero no lo era, no era mucho, porque el tío era difícil encontrarlo para reunirse, le preparaban expedientes y pasaba de leérselo, es decir, que se contradice con esa imagen que da los discursos, sí. Uh-huh. Y también en su libro menciona mucho, pues, personas que han coincidido con él, que han sido judíos, por ejemplo, el médico que trataba a su madre cuando estaba enferma. Y sí, que me resultó curioso porque tú piensas en Hitler y piensas en odio a los judíos, ¿no? Entonces le quería preguntar si el antisemitismo de Hitler era como algo genuino o simplemente una estrategia política para ganarse a las masas. Esta pregunta es muy buena porque realmente los historiadores no se ponen de acuerdo. El historiador que diga, yo sé por qué Hitler odiaba a los judíos, es mentira, nadie lo sabe. No se sabe. Yo he buceado mucho en testimonios y entonces lo máximo que he sacado que a dos personas próximas, una secretaria y a la hija de su fotógrafo, uh-huh, le dijo que su odio por los judíos era algo personal. ¿Qué puede ser eso? Pues no lo sé. Entonces, yo no sé si les echaba la culpa, yo creo que le echaba la culpa de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Pues claro, él ahí sufrió mucho, padeció durante 4 años y luego era como que los judíos habían traicionado a Alemania desde dentro de Alemania, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que quizás les echó la culpa de eso. Porque durante la Primera Guerra Mundial, la gente que lo conoce dice que tampoco era antisemita y en su juventud pues tuvo incluso 2 o 3 amigos más o menos que eran judíos y nunca dijo nada contra los judíos. Entonces pues cabe la posibilidad, como bien decías, que fuera como una estrategia para unir a los alemanes y además en toda dictadura hay que tener en cuenta que siempre hay que echarle la culpa a alguien. Cuando algo no funciona, lo mejor es crearte un enemigo, sea o no sea. Y entonces es posible que fuera una mezcla de odio que él tuviera y aparte pues que realmente pues fuera un poco de estrategia política, pero realmente claro, la pregunta es complicada, yo no creo que haya ningún historiador que pueda responderla y decir sí, esto es así. Esa es mi interpretación, no puedo decir otra cosa. Es curioso porque sin irnos más lejos en el mismísimo Mein Kampf, pues es creo que empezaba desde el capítulo 2, ahí con los judíos y de ahí hasta el final. Y claro, lees así un poco sobre gente que llegó a coincidir con él y es extraño, la verdad. Sí. Bueno, era como una estrategia, podemos decir, parte de odio y estrategia, odio personal y estrategia, las dos cosas, podemos decir. Y bueno, ya que hemos mencionado el Mein Kampf, le quería preguntar sobre, en cuanto a la vida de Hitler, porque es también un poco autobiográfico, ¿no? Si contenía exageraciones o mentiras así que las puso el mismísimo Hitler para hacerlo más increíble. Sí, si analizas un poquito, pues bueno, hay bastantes exageraciones. Hay que tener en cuenta que es un libro de propaganda. Él para justificarse, para promocionarse, y entonces por lo tanto, pues cambia un poquito la biografía. Pero bueno, es algo un poco que hacemos todos, ¿no? Cuando uno hace un currículum, pues siempre pone lo que más te conviene, lo que más te interesa y no vas a poner cosas que te van a perjudicar, sino que intentas pues darle todo un matiz que te sea favorable. Entonces podemos decir, claro, Hitler no va a poner, si era un vago, como pasaba cuando estaba en la ciudad de Linz o en Múnich, que se levantaba tarde, se iba al café, luego se iba a la biblioteca, y todo eso, claro, no va a poner eso. Entonces pone que no, que luchaba, digamos, por sus ideas, por todo esto, ¿no? Es decir, que concienciado políticamente y en realidad, pues bueno, pues estaba allí en los cafés, pues pasando el rato, dando paseos. Entonces, pues claro, contiene bastantes exageraciones. Pero yo creo que es normal. Hay que tomarse el libro, pues no tanto como una autobiografía, sino casi como algo, digamos, autopropagandístico, podemos decir. Pues es que es bastante interesante porque es como escrito por él, entonces pues la verdad que es como el mismísimo libro del infierno, ¿no? Y en realidad pues
no es tan... ¿A usted qué le pareció? Si me podría decir. Bueno, hombre, el libro está bien en el sentido que parece como un libro de autoayuda, ¿no? Porque podemos decir, a ver si está bien, a ver si se me entiende. Quiero decir que es como un libro de autoayuda en el que el hombre, pues, salí de la miseria y nadie me hacía caso y tal, y yo luchando por mí mismo porque creo en mis ideas y finalmente he triunfado, por así decirlo. Bueno, en ese momento no es que hubiera triunfado porque fracasó por el Estado, pero bueno, que decir que había llegado a liderar un movimiento, pero fue porque él creía en sí mismo, que sobre todo lo que decía era la fuerza de la voluntad, ¿no? Sobre todo habla de eso, la fuerza de la voluntad, siempre decía eso, es decir, que aunque las circunstancias sean contrarias, uno pues tiene que, si tú estás convencido de algo, pues tienes que luchar por eso y te tiene que dar lo mismo lo que te digan, los inconvenientes, los obstáculos, te da lo mismo. Tú estás convencido de que quieres algo y vas a hacer todo por conseguirlo. Entonces, claro, si lo lees desde ese punto de vista, sabes, mira qué bien, un libro de autoayuda y tal, pero claro, luego te das cuenta un poco a dónde llega todo eso. Claro, entonces uno no puede leer el libro y quedarse, digamos, con ese lado positivo y ya está. Luego tienes que ver a lo que llegó ese libro, ¿no? O todo lo que llegó el movimiento nazi, que claro, en cuanto toma el poder, lo primero que hace es mandar a todos los opositores a los campos de concentración, que fue lo primero. Además fue un mes o dos después de que tomó el poder. Entonces, claro, tampoco puedes decir, eso está muy bien, ¿no? Porque no está bien. Pero bueno, si uno lo lee, digamos, como la fuerza de voluntad de un individuo que aunque las circunstancias son pésimas, el hombre, pues claro, durmiendo en un banco de un parque ahí de Viena que no tenía ni un centavo, no tenía ni una chaqueta, tenía una chaqueta pero estaba hecha harapos, entonces pasa de ahí luego a donde llega, digamos por el impulso personal suyo. Pues claro, te tienes que quedar con eso, ¿no? Pero claro, yo creo que uno se tiene que superar en la vida, pero digamos para cosas buenas, ¿no? Para, claro, para bien. Un dictador y cargarse gente. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar, no? Pero si uno lo toma desde ese punto de vista, de que uno no puede echar la culpa a los demás. No, es que las circunstancias, es que esto está muy mal, es que todo está fatal, yo hago lo que puedo. No, hago lo que puedo, no. Uno puede llegar a lo que quiera conseguir, pero para eso tiene que realmente ser tú el que se lo crea. Y entonces Hitler, desde ese punto de vista, él estaba convencido de que quería salvar a Alemania, ¿no? Sea lo que para él significase eso. Y claro, él pone todo, digamos, en todas las circunstancias en función de ese objetivo final. Entonces, claro, pues yo creo que si uno lee el libro y lo ve desde ese punto de vista de superación personal, podemos decir, pues bueno, puede ser hasta interesante, ¿no? Digo yo. A ver, interesante es, lo que pasa es el contexto. Hay que leerlo con cabeza, la verdad. Claro, porque si uno va diciendo, yo me inspiro, ¿qué te inspiras? Yo me inspiro en el Mein Kampf. No lo digas, lo puedes pensar, pero no lo digas porque queda uno bastante mal, ¿no? Es decir, tiene uno que sacar, digamos, las cosas positivas, entre comillas, pero ya está. Es decir, no hay que sacar ninguna conclusión más sobre eso, claro. Y también en su libro, el de Esto no estaba en mi libro de Hitler, pues habla mucho sobre las relaciones que tuvo con algunas mujeres, ¿no? Y hay un mito que va rondando por ahí que dice que Hitler sentía cierta atracción por los hombres. Esto hay un libro de un autor, Lothar Matthäus, que intenta demostrar que sí, pero nunca consigue encontrar realmente una prueba, ¿no? Entonces, que sí, que cuando estaba en Viena, pues se movía en unos ambientes en el que allí, pues bueno, estaba en una residencia masculina, entonces se ve que allí, pues a veces había un poco de idas y venidas y tal, ¿no? Y entonces dice, sí, se movía en ese ambiente. Y luego había otros cuando estaba entre los nazis que tenía un par de amigos que entonces pues eran más o menos, les iba eso y tal, vale, pero no se encuentra, digamos, el decir, hay la prueba de que realmente él pues le podían gustar los hombres. Yo no lo sé, prueba no hay. Lo que sí que está claro que le gustaban las mujeres, pero le gustaban casi de un modo un poco, no sé si enfermizo, una cosa un poco rara, ¿no? Las tenía como idealizadas. Se enamoró de cuando estaba en Linz, entonces tendría 15 años, 15, 16,
se enamoró perdidamente de una chica rubia y que por la calle, que la vio pasando con la madre, y se enamoró de ella. Nunca le dirigió la palabra, nunca se atrevió, pero él ya se montó la película, que se casaría con ella, que luego los dos se suicidarían por amor o no sé qué, y estuvo como durante 2 años pues perdidamente enamorada de ella. Entonces la seguía junto con su amigo, la seguían cuando iba con su madre. A veces decía, sí, que me ha mirado, que no sé qué, y bueno, entonces la tenía como idealizada. Y luego también a veces, pues, con algunas mujeres lo que hacía era que de pronto se enamoraba perdidamente y se arrojaba a los pies de ella, a las rodillas. Eso le pasó a la mujer de un jefe de prensa que tenía, que tenía una mujer americana, creo que era, y entonces, aprovechando que él no estaba, pues Hitler pues, se arrojó a sus rodillas y, que estoy enamorado de ti, que no sé qué, que tú eres, bueno, unos espectáculos que, claro, resultaban bastante lamentables. Entonces, ves que tenía ese concepto un poco idealizado de la mujer y en algunos puntos, ¿no? Pero bueno, su relación con las mujeres siempre era bastante rara. Hay que tener en cuenta que, si no me equivoco, 4 mujeres intentaron suicidarse. 3 que estuvieron con él. Una que fue un amor de verano, intentó suicidarse ahorcándose con un tendedero. Luego Eva Braun, que fue su amante, durante muchos años, se intentó suicidar 2 veces, con una pistola y luego con unas pastillas. Luego su sobrina, Heli Raubal, se suicidó, es así que consiguió suicidarse, también pegándose un tiro. Luego tuvo una amiga inglesa que no es que tuviera nada con ella, nada, digamos, sentimental con ella, pero era muy amiga, eran muy amigos y tal, y también se pegó un tiro en la cabeza. No murió en ese momento, pero murió unos años después porque se le quedó la bala en el cerebro. Y luego también la mujer de Joseph Goebbels, que estaba enamorada de Hitler, pues también acabaría suicidándose. Y había otra mujer también que era era bastante amiga de él, pero que no tenía nada, que se suicidó. Que vemos ahí un panorama que mujer que se acerca a Hitler, pues o se suicida o acaba mal. Acaban mal, eso siempre acaba mal. Por lo tanto, claro, si solo vemos una persona normal, que no, es que 4 o 5 chicas pues se han suicidado, pues claro, diríamos, esta persona hay algo ahí que no cuadra. Por eso que las relaciones con las mujeres pues son muy extrañas. A lo mejor su relación con Eva Braun, aunque ella intentó suicidarse, pero se ve que era bastante normal dentro de lo que cabe. Pero hay otras con la sobrina, pues que no se sabe muy bien. Hay unos dicen que hacía unas cosas muy extrañas, otros dicen que no pasaba nada. No lo sabemos. Por lo tanto, digamos que también Hitler es alguien muy desconcertante también a ese nivel, porque encuentras pruebas de que unos te dicen una cosa, otros te dicen que le gustaba una cosa, que le gustaba otra cosa, y siempre hay pruebas y testimonios que prueban una cosa y la contraria. Por lo tanto, y yo eso lo pongo en mi libro, ¿no? Y bueno, por eso es un personaje pues tan fascinante, porque cualquier cosa es posible. No hay un testimonio claro o unos testimonios que te indiquen en una dirección, sino que siempre hay contradicciones, y quizás por eso es tan fascinante. Y por mucho que leas, pues nunca sabes realmente lo que pasó. Exacto, al ser quien es, pues hay mucho mito y ya no se sabe qué es verdad y qué no. Exacto. Uh-huh. En este mismo libro menciona que él tenía problemas de adicción, ¿no? Que él, tenía ahí un problema con las drogas impresionante. Sí. Es que resulta que tenía un médico, un doctor, que le gustaba manejar todo este tipo de sustancias. Y entonces, pues, en el año 41, en el verano del 41, pues Hitler pues, sufrió una crisis, estaba muy nervioso porque no iba muy bien la campaña de Rusia y tenía dolores de estómago, estaba muy mal. Entonces este médico pues le recetó, podemos decir, una de estas sustancias que él tenía, y le fue bien a Hitler. Entonces a partir de ahí ya empezó, digamos, una espiral, un círculo, ¿no?, vicioso de que Hitler pues pedía más de estas sustancias, que eran drogas. Consumía codeína, cocaína, heroína y metanfetamina. Esto de Breaking Bad, de la serie. pues
Claro, y era un cóctel que le ponía, eso aparte de otras sustancias, de hormonas, bueno, un montón de cosas. Entonces ya por la mañana se levantaba, le venía el médico con un maletín con jeringuillas y ya le empezaba a inyectar esas sustancias. Entonces, claro, eso no podía acabar bien, evidentemente. Entonces, ya en el año 44, pues estaba bastante mal. Y la salud, pues bueno, y luego en el 45 pues tenía temblores que decían que puede ser de Parkinson, o podía ser provocado por estas sustancias. Entonces es algo que no se ha tratado mucho por los historiadores de saber, digamos, hasta qué punto pudo influir eso en las decisiones que tuvo. Pero es algo fundamental para entender las decisiones de Hitler, que realmente era adicto a todas estas sustancias. Claro, es como un dato bastante omitido, pero que arroja bastante información, ¿no? Sí, porque por ejemplo cuando los aliados desembarcan en Normandía, él pues se levanta tarde, se pone muy nervioso porque le dicen que han desembarcado en Normandía el 6 de junio del 44, y el médico pues le puso una inyección, ahora no me acuerdo de qué era, pero era una especie que era a la vez como heroína y cocaína, una sustancia que a la vez te relajaba y te daba como fuerza, ¿no? Y entonces no le dio importancia a lo del desembarco, y el tío estuvo tan tranquilo, estuvo comiendo con sus secretarias, hablando de tonterías, y pasando luego por la tarde, es decir, los aliados estaban desembarcando en Normandía, y Hitler, pues no sé si bajo los efectos de las drogas o no, pero por la tarde pues echó su siesta el señor, luego merendó, se tomó un té, bueno, es que eso no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces tendríamos que ver si realmente fueron esas sustancias las que hicieron que Hitler no respondiese, digamos, al desembarco aliado, por ejemplo. Claro, porque que actuara así el día D, ¿no? Que es conocido así, es uno de los días más míticos de la guerra, ¿no? Hombre, claro, el día casi más importante, y él está ahí un poco medio colgado, ¿no? Entonces, pues claro, bueno, no tiene ningún sentido. Yo creo que eso pues le fue bastante mal, ¿no? Y habría que ver qué hubiera pasado si no hubiera tomado todas esas sustancias. Me recordó una cosa, y es que un día en una clase de historia justamente nuestro profesor nos puso la escena del hundimiento en donde sale Hitler pegando gritos. Y uno de mi clase preguntó porque salía con temblores y tal, y uno de mi clase preguntó que si él sufría de Parkinson, pero ya escuchando todo lo que se metía al cuerpo. Sí. A ver, con todo lo que se metía en el cuerpo, bueno, entonces estaba, digamos, cuando pasa esa escena, lo que le pasaba era que ya no tenía drogas, porque digamos que su doctor era como se llama, su camello, por así decirlo, ¿no? Que le pasaba todo tipo de sustancias. Él pedía, oye, quiero esto, quiero lo otro, pero claro, en esos últimos días, semanas de la guerra, no había ya manera de conseguir esas sustancias, y entonces podía ser que en esos momentos estuviera, digamos, con el mono, ¿no? Que dicen, es decir, que porque no tenía esa sustancia, y entonces casi fuera peor el no tenerlas que tenerlas. Y estaba bajo los efectos del mono, se supone, de no tener droga. Eso por un lado, que quizás era casi peor. Y por otro, lo del Parkinson, he leído también, he buscado información y nadie se pone de acuerdo. Es decir, ya dicen que en el año 35, en el año 35, 36, que ya podía tener síntomas de Parkinson, o incluso antes. Otros dicen que no lo tenía, otros dicen que a partir del año 40 y pico. Es decir, que también es una pregunta, digamos, pertinente, si tenía Parkinson o no, porque realmente los historiadores no se ponen de acuerdo. Y lo he buscado y no lo sabemos. ¿Que tenía temblores? Sí. ¿Que es posible que fuera Parkinson o que fuera cualquier otra cosa? Es decir, con todo lo que se metía, podía ser absolutamente cualquier cosa que le produjese esos temblores. Pero sí, la pregunta estaba bien hecha, claro. Claro, y aparte siendo Hitler que no bebía, no fumaba y estaba en contra de eso, ¿no? Exacto, bueno, bebía un poquito, a veces bebía, porque le hicieron para su cumpleaños, su 50 cumpleaños, en el año 39, una cervecería de Múnich inventó una cerveza que tenía muy poca graduación, es como las de ahora, esta 00, una cosa así, y esa no sé si tenía solo un grado de alcohol o algo así. Entonces a veces se bebía esa cerveza especial para él, que luego la comercializaron, y a veces sí que se tomaba un poco de cerveza de esa. Y luego a veces se tomaba un licor estomacal, que es como un licor así, como si fuera esto de orujo, esto que a veces algunos se toman después de comer, pues, un licor de hierbas, y se le toman. Entonces, un licor que es
menos fuerte, pero a veces sí que se lo tomaba. O cuando estaba constipado en el té, pues echaba un poquito también de alcohol, es decir, que no probase nunca el alcohol, sino a veces un poquito, digo, porque para ser fieles a la verdad. Lo que no fumaba en absoluto, que eso me parece muy bien, en eso hay que seguir a Hitler y no fumar. En eso hay que hacerle caso, ¿no? En eso hay que hacerle caso. Porque él quería prohibir el tabaco, decía que el tabaco era muy malo, que era fatal. Y además, una cosa curiosa, en los paquetes, ¿sabes? Que te pone bueno, pues el tabaco provoca enfermedades, provoca cáncer, no sé qué, no consuma el tabaco y tal. Por eso ya Hitler ya quiso hacerlo, en el año, no sé, 43 o 44, dijo, cuando gane la guerra, y entonces los paquetes de tabaco de Europa llevarán la inscripción de que el tabaco provoca enfermedades. Y digo, mira, pues en eso estoy de acuerdo, porque fumar eso es fatal. Ahora la gente fuma, bueno, creo que la gente joven, así de tu edad y tal, y yo lo veo fumar y digo, pero qué desastre, ¿cómo pueden fumar? Es decir, que si alguien está escuchando esto fuma, fatal, muy mal. Hagan caso a Hitler y no fumen. En eso hay que hacerle caso, ¿no? Hay que hacerle caso, ahí tenía toda la razón del mundo, porque eso es pésimo, fumar, y sobre todo a una edad temprana, eso es pésimo, fatal. Pues ala. Muy bien Hitler ahí. Lo tuvo que poner en el main camp, ¿no? De no fume. Al igual que decía que en las escuelas se tenía que enseñar sobre la pureza de la sangre, pues también de no fumar en absoluto. Exacto, de no fume. En eso hay que seguirle, exacto. No sé cómo queda esto sacado de contexto, pero realmente es verdad, eso es verdad. Y también habla un poco sobre inseguridades, hábitos, manías que tenía él. Y pues qué papeles jugaron sus hábitos personales, manías y en su liderazgo y decisiones. Bueno, él tenía sus manías y también tenía sobre todo sus inseguridades. Creemos también que Hitler era una persona pues muy segura de sí mismo. Lo vemos en los discursos. Claro, es que de él solo vemos los discursos, que lo ves ahí con voz potente, y parece una persona que lo tenía todo muy claro, pero él también era tímido. Por ejemplo, es curioso, fue a una boda, esto en el año 33, una cosa así. Lo invitaron a una boda y entonces le dijeron que dijera unas palabras ahí, y dice, no, le dio corte de decir unas palabras ahí en público a la gente de la boda, y dice, no, porque yo soy fatal diciendo, hablando así en público para estas cosas, ¿no? Una cosa un poquito más. Y entonces no se atrevió a dar unas palabras en público para una boda. En cambio luego lo ves en el escenario y se ve que el tío ahí se volvía un brazo de mar y era capaz ahí de hablarle a miles de personas. Pero luego él tenía inseguridades. Incluso también en el año, no sé, en el año 30, una cosa de 31, antes de que fuera ya el Führer de Alemania, que vino Churchill, el que luego sería primer ministro de Inglaterra. Entonces hizo un viaje por Alemania y fue a Múnich de turismo. Entonces un amigo de él, de Hitler, pues le dijo que podía entrevistarse con Churchill, que estaba en un hotel, que podía hablar con él, y nada, y Hitler pues no se atrevió, porque sabía que Churchill era una persona, digamos, un gran intelectual, con una gran personalidad, y Hitler no se atrevió, no tuvo narices de presentarse ahí en el hotel y hablar con él, que luego resulta que sí que fue al hotel porque tenía una entrevista con un hombre de negocios sueco, y entonces lo vieron por allí, pero si está está Churchill en el salón del comedor, estaba a 15 metros. Y nada, y Hitler pues se asustó y no se atrevió a reunirse con él, ¿sabes? Es decir, que vemos que parece una personalidad ahí pues muy potente y muy seguro de sí mismo, pero luego tenía sus inseguridades. Es decir, que eso también enseña, ahí hay que sacar enseñanzas, ¿no? Todos, es decir, que todos tenemos nuestras inseguridades y pensamos que eso no es normal, a veces no atreverse a algo o ser inseguro o algo así, y eso es normal. Es decir, que incluso las personas que aparentan tener más subida en sí mismo, pues luego tienen también sus inseguridades. Es decir, que eso también hay que sacar un poquito ese lado positivo, ¿no? De saber que todo el mundo pasa por eso, y que a veces uno se tiene que imponer a sus propias inseguridades para conseguir algo. Claro, hasta la persona más temida del siglo XX, pues así ha sido, ¿no?
tenía sus complejos, sus inseguridades y también resulta que no sabía ir en bicicleta, no sabía nadar. No le gusta, cuando le invitaban a hacer algo de deporte, por así decirlo, pues se escaqueaba porque sabía que era muy torpe y no quería, se mareaba en el mar si se subía a un barco. Es decir, que era una persona que tenía muchas cosas, que tampoco dejaba que los médicos le explorasen, porque le daba también un poco vergüenza o aprensión el que ahí el desnudarse delante del médico. Son cosas que parecen absurdas. Una persona tan segura de sí misma, y bueno, sin embargo llegó a donde llegó. Por lo tanto, pues a veces uno tiene que superarse, digamos, para llegar a donde quiera llegar también. Y también lo describían un poco así como una persona sociable, pero en realidad era un poco muy antipático, ¿no? Depende de cómo lo cogías. Tenía mucho sentido del humor. Y bueno, se sentaba en la mesa allí con las secretarias para comer y tal, y tenía un sentido del humor así muy cáustico, muy ácido, ¿no? Es decir, que podía ser una persona con mucho sentido del humor, y cuando quería podía ser amable, y entonces a veces pues se reunía con personalidades y tal. Decían que tenía, dicen el encanto austríaco, que sé que los austríacos tienen un encanto especial, entonces decían que era encantador. Luego, en otros momentos no era tan encantador, como en eso, en la película El hundimiento, en esa esfera, ahí no resulta demasiado encantador, todo lo contrario, que podía resultar pues muy ofensivo hacia los demás, y montaba en cólera, se enfadaba mucho con sus generales, insultaba, era una persona, es decir, que nos encontramos el Hitler encantador, podemos decir, y luego nos encontramos ese Hitler pues fanatizado, y que era difícil estar a su lado, es decir, que era una personalidad tan contradictoria, que podemos encontrar esas dos facetas. Pero sí, que cuando quería ser encantador se ve que el hombre podía realmente llegar a serlo, parece ser, sí. Me hizo gracia que en su libro, cuando en su estancia en la Primera Guerra Mundial, lo describían como un lobo solitario. Era... Sí, porque él sé que no le gustaba mucho así relacionarse con los demás, y entonces pues se quedaba a un lado, lo tenían un poco como un loco. Y entonces pues, bueno, pues un loco, pero les caía bien, ¿no? Porque cuando había que hacer una misión, pues él se presentaba y tal, pero luego a veces, por ejemplo, pues se iban todos, pues cuando tenían permiso libre, pues se iban, por ejemplo, al pueblo a buscar chicas francesas y tal. Y Hitler pues decía que no, que él no quería, él se quedaba ahí, y él no, y claro, decía, oye, pero ¿por qué no vienes? Y un poquito de fiesta y tal, y él no, que él no se rebajaba, digamos, a relacionarse con chicas francesas y tal, y se quedaba ahí, pues sobre todo lo que le gustaba era la mermelada. Entonces hacía cambios de cosas para que los demás le diesen mermelada, porque le gustaba mucho el dulce. Eso, a lo largo de toda su vida le gustaba el dulce. Y entonces, pues bueno, pues sobre todo lo que conseguía era, intentaba conseguir la mermelada, era lo que le gustaba, pues ya está, ¿no? Pero decir que sí, lo tenía un poco como un lobo solitario, ¿no? Y bueno, pues que funcionaba así y ya está, pero casi es eso que lo apreciaba, ¿no? También en cierto modo, porque cuando había que hacer una misión peligrosa, él se ofrecía, es decir, que lo tenía como un buen compañero, aunque un poco chalao, ¿no? Pero era un buen compañero al fin y al cabo. Es increíble cuando se trata de humanizar la imagen de Hitler y imaginárselo así. Cuesta un poco, ¿no? Sí. Hombre, claro, porque tenemos esa imagen, digamos, pero claro, detrás de cualquier persona de la historia siempre hay el ser humano detrás. Entonces, por lo tanto, pues habrá que estudiar ese ser humano cómo era, para luego comprender otras cosas. Lo que pasa es que es difícil, con Hitler es difícil comprender, porque vemos esa manera casi de humanizarlo, y claro, luego toma decisiones que implican la muerte de millones de personas. Y bueno, ¿cómo se compagina una cosa con la otra? No lo entiendes. Pero bueno, está ahí, y entonces pues hay que estudiarlo. Yo creo que hay que estudiarlo para intentar entenderlo, que es complicado, claro. Y también le quería preguntar sobre qué historias reflejan las contradicciones entre el Hitler público y el Hitler más privado, así su círculo más cercano. Sí, bueno, lo que pasa con Hitler, que casi no tiene círculo privado, por así decirlo.
¿sabes? Porque él casi nunca, digamos, está solo. Bueno, a veces está, claro, con Eva Braun sí que estaba, con su amante sí que estaban solos. Pero es decir, que siempre su círculo casi era un círculo oficial, siempre estaba con las secretarias, con otros cargos. Casi no había esa distinción entre público y privado, ¿no? Siempre estaba rodeado de militares, siempre era en cuarteles, siempre era todo rodeado de políticos. Casi no había un círculo, digamos, claro, su familia no, en ese momento ya no existía, tenía 2 hermanas, pero casi no las veía. Y no tenía un círculo propio, y con Eva Braun no tenía una relación, digamos, pública de pareja, y entonces siempre estaba rodeado de gente oficial, de gente políticos, y por lo tanto es difícil, digamos, diferenciar una cosa de otra. Aún así, por ejemplo, pues claro, él tenía un sentido, digamos, de la honestidad o la honradez. Por un lado, ¿no? De que él no se apropiaba de dinero, aunque él ganaba mucho dinero con lo del Mein Kampf, y cuando le hacía falta algo de dinero, pues se lo prestaban y tal, pero él decía que no tenía interés por el dinero y eso. Pero luego, claro, a Eva Braun no le faltaban los regalos caros. Siempre le regaló un Mercedes, casi era un Mercedes de carreras, que corría muchísimo, y le regaló una casita pequeña, pero le regaló una casa, y luego le regalaba unos cuantos abrigos de pieles, algunas joyas, y luego a veces pues la mandaba, igual cuando quería un poco deshacerse de ella, la mandaba, cogía en un avión militar, la mandaba a ella y a su madre, a la madre de Eva Braun, a Italia a comprarse zapatos, y de compras pues les ponía un avión oficial y las mandaba allí a Milán o a Roma a comprarse zapatos. Es decir, que claro, se contradice un poquito con su visión, ¿no? Pero bueno, casi diría que intentaba a lo largo de todas las facetas de su vida ser consecuente, ¿no? Un poco con lo que él pregonaba. Y entonces podemos decir que no había demasiadas contradicciones, podemos decir. Es como usted dijo, hay muchos Hitlers, ¿no? Exacto. No te puedes quedar con uno, sino que siempre hay un Hitler que te contradice al Hitler anterior. Siempre, eso vamos, siempre pasa, es verdad. Y la verdad es que es una cosa bastante interesante, porque en su libro menciona muchas veces cómo lo describían diferentes personas, y lo vas viendo así de distintos puntos de vista, y es interesante. Exacto, sí. Y ya pues ya estamos llegando al final, y le quería, esto es más de actualidad y de opinión personal, y ¿por qué cree que hoy en día aún sigue siendo el discurso nazi tan atractivo para, bueno, ya ciertas minorías, pero... Sí, bueno, yo creo, a ver, en internet ya vemos de todo, ¿no? Que siempre hay gente para cualquier cosa. Entonces, claro, el discurso nazi o de Hitler siempre resulta atractivo. Por un lado, porque claro, en las películas siempre ¿quién resulta más atractivo? Pues el malo. Siempre el bueno pues no tanto, y los malos pues son los que siempre pues resultan más atractivos. Entonces, alguien que se ha identificado como el mal absoluto, como Hitler y los nazis, pues entonces es normal pues que resulte atractivo. Eso es normal. Entonces vemos un montón pues de documentales, Hitler y los nazis no sé. Entonces cuando lo ponen tanto, entonces es porque a la gente le interesa, y entonces es normal que resulte atractivo. Una cosa es que te puede resultar atractivo Hitler y los nazis, digamos, por todo ese cariz que tiene. Otra cosa ya que realmente te creas el mensaje, que es un poquito el problema, que luego hay gente que no tiene ni idea de nada, y entonces pues ve Hitler, los nazis y tal, y entonces asimila un poco el discurso nazi, lo que es absurdo, ¿no? Y además es que ni han leído nada, ni saben nada de historia, y entonces dicen que son nazis, pero eso no tiene, yo creo que no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que no hay que hacer mucho caso, sino que, bueno, a uno le puede gustar mucho el tema de Hitler y los nazis, y estudiarlo y tal, y no pasa nada, porque es... vale. Y entonces, pues bueno, está bien estudiarlo y tal, pero evidentemente no crees el mensaje, pues ya vamos mal, ¿no? Pero sobre todo los que se creen ese discurso y les gusta, y realmente les gusta el nazismo, es porque no han estudiado historia, claro, porque si ellos igual serían los primeros que, si viviesen durante el Tercer Reich, pues igual los cogían y les cortaban la cabeza, ¿no? Es decir, que es un poco absurdo eso. Pero bueno, siempre tiene que haber gente para todo, y gente así pues siempre nos encontraremos, claro.
Exacto, porque es bastante peligroso el hecho de que haya gente que niega cosas como el Holocausto Claro. y en internet pues parece una tontería, pero es que ya son personas que de verdad se lo creen y al final, a pesar de ser una minoría... Pero claro, es que de eso no puedes hacer nada. Hay mucha gente que dice, no, es que el hombre no ha llegado a la luna y tal. Y entonces, pues claro, siempre hay gente, o que la Tierra es plana. Bueno, pues entonces siempre encontrarás gente así. Y por lo tanto, pues bueno, puede haber gente pues que sí, que realmente pues esté a favor de Hitler y los nazis y tal, pero eso lo que denota es que no han estudiado nada de historia. Entonces, bueno, si leen un poco, pues verán que no tiene ningún sentido. Pero bueno, siempre lo que no hay que hacer caso es decir, sí, bueno, pues lo que tú digas, ¿no? Pues intentas convencer a alguien a veces que está así, pues es peor, ¿no? Pues, pero vamos, yo creo que se tiene que dar cuenta que eso pues no conduce a ninguna parte, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente para todo. Exacto, lo prohibido atrae, ¿no? Exacto, eso mismo, mira, es verdad, has dicho una verdad porque, por ejemplo, yo me manejaba en Facebook y bueno, me di cuenta de Facebook digamos, como escritor, y entonces ahí contactaba con la gente y ahí ponía cosas y tal, y entonces cada 2x3 me estaban baneando, me bloquean por un mes, por 2 meses, total, por decir... Este viernes, documental Hitler y los nazis en el canal Mega o lo que sea. Y entonces me venía el aviso, usted ha sido denunciado por apología del nazismo o de ideas no sé qué y tal, y entonces por lo tanto durante 2 meses no podrá publicar. Pero bueno, pero qué chiste es este. Y entonces luego, y ponía por ejemplo, incluso mi libro eso no estaba en mi libro de Hitler, pues claro, pones eso no está en mi libro de Hitler. Entonces, claro, ya resulta que te bloquean, te denuncian. Entonces, bueno, es que es absurdo, no tiene absolutamente ningún sentido. Y entonces, es un poco lo que has dicho, como está prohibido, porque el algoritmo a la que detecta que pones Hitler o los nazis ya te banea y tal. Entonces, quizás dices, pues como esto está prohibido, cuando lo prohíben es por algo. Y entonces ya lo que consiguen es que en vez de tenerlo como otra cosa normal, pues incluso te atrae más. Dices, sí, pues ahora voy a coger y en Twitter pues me voy a hacer de una cuenta nazi y me voy a hacer un nazi aquí de narices. Claro, pues es normal, es que, claro, si ves que lo prohíben en todas partes, pues si lo prohíben es por algo. Y entonces el efecto es precisamente el contrario. Entonces, pues bueno, mientras que hagan esto, lo que conseguirán es que haya gente pues que les atraiga más este discurso de lo prohibido, como bien has dicho, sí. Ya, porque retroalimenta bastante eso de ese radicalismo en su cabeza. Exacto, sí. Y ligado a esto, ¿cree que libros así como el Mein Kampf, el Der Zagreus de Goebbels y tal, se deberían de condenar la venta de los mismos? Eso es curioso, porque claro, cuando más la gente lo busca es cuando está prohibido, precisamente. Entonces, ahora ya me parece que se puede vender el Mein Kampf porque no sé qué pasó, porque ha pasado no sé cuánto tiempo, y creo que ahora sí que se puede vender, pero durante mayor de tiempo está prohibido, no se vendía. ¿Pero qué pasa? Pues la gente se lo bajaba de internet, y entonces pues enseguida encuentras un enlace, te lo bajas en PDF, y ya tienes el Mein Kampf. ¿Y qué problema hay? Pues ninguno. Y en cambio, si lo pusieran a la venta ahí en el Corte Inglés, ¿cuántos se venderían? Pues vamos, 2 o 3 al año, no creo que más. Pero claro, si te lo prohíben, pues ¿qué haces? Pues lo vas a buscar, te lo vas a buscar en internet, te lo vas a bajar y ya está. Es decir, que es lo que has dicho, que todo lo prohibido atrae. Entonces no tiene ningún sentido prohibir estos libros si resulta que si lo quieres encontrar, lo vas a encontrar. Y además con el añadido de como está prohibido, pues voy a disfrutarlo más. Mira, le voy a fastidiar y me lo voy a leer. En cambio, si estuviera a la venta en todas partes y tal, pues la gente pues igual seguramente no le haría ni caso. Pero claro, como está prohibido, pues te gusta. Y entonces, pues bueno, lo que consiguen es precisamente lo contrario, es lo que hemos dicho. Ya, y hace como que la gente radicalizada piense que tienen una verdad oculta y retroalimenta eso, que la verdad que no llega a ningún sitio. Correcto. Hay un personaje aquí en España, no sé si lo conoce, que es Pedro Varela, que era un librero nazi que fue condenado por... Pues al final consiguen eso, ¿no? Sí, estuve en la cárcel porque vendía estos libros en una librería de Barcelona,
Y entonces pues venía la policía y dice, usted tiene aquí a la venta el Mein Kampf. Y entonces pues estuve en la cárcel, ahora no sé si está o no está, porque le van lloviendo como denuncias y tal. Entonces, claro, es un poco absurdo. Entonces, claro, por venderlo, y luego me parece es eso, que ahora ya no es delito porque ha pasado no sé cuántos años y entonces ya no es delito. Entonces era delito hace unos años, ahora ya no, porque se podía vender, ahora ya no. Entonces, claro, es algo que no tiene mucho sentido. Otra cosa, claro, si este hombre publicaba cosas que realmente pues son mensajes de odio, que llama al exterminio, no sé qué, entonces, hombre, claro, pues eso tendrán que actuar de alguna manera. No sé exactamente lo que vendía o dejaba de vender en la librería. Pero bueno, si eran cosas como el libro este de Hitler o algún libro del Tercer Reich, pues no sé hasta qué punto eso se puede perseguir. Pues habrá que ver exactamente lo que el mensaje que proclamas o no. Pero claro, ya todo esto, claro, son temas muy delicados. Es difícil saber poner una barrera hasta dónde un libro sobre el Tercer Reich, hasta dónde llega el mensaje de odio o a dónde llega, digamos, lo que es solo historia. Es muy complicado, realmente es muy complicado, no sabría qué decir. ¿Y usted cree que estos libros radicalizan a la gente, sobre todo a la gente joven? Hombre, a la gente joven yo creo que muchos libros ahora últimamente no lee, me da la sensación, ¿no? Pero a veces bueno, ni los jóvenes ni los mayores, aquí no hay que decir los jóvenes, sino casi todo el mundo. Ahora vas en el metro, ¿cuánta gente va leyendo un libro? Pues nadie. Antes había bastante gente que leía, ahora la gente está, o estamos, yo con el móvil, pues si estoy en el metro, antes yo me iba a un libro y me lo leía, ahora tengo el móvil, pues me pongo a ver tonterías. Y entonces, por lo tanto, que lo que es los libros ha perdido un poquito el papel que tenía para movilizar o para concienciar o lo que sea. Entonces ahora la gente se mueve más pues por mensajes, casi por un vídeo de TikTok, y ya en un minuto ya aprendes todo en un minuto. Y ya si dura más de un minuto ya te cansas y ya no lo ves. Es decir, que un libro de eso es muy difícil que radicalice a alguien, porque ya tiene que ser alguien, bueno, que se tiene que comprar el libro o bajarse el libro, tener la paciencia de ponerse tranquilamente a leerlo. Y hoy día pues no tenemos paciencia y nos conformamos con ver 4 vídeos y 4 twitters y 4 TikToks, y ya con eso entonces casi es peor, ¿no? Porque si vemos según qué vídeo de alguien o seguimos el Twitter y entonces pues son mensajes cortos, impactantes, que te enfadan o dicen, sí, tienes razón, y entonces pues casi es peor, ¿no? Radicaliza, yo creo que más esos mensajes sacados de contexto, que no es realmente un libro, que un libro pues requiere un esfuerzo para leerlo, que en la sociedad que estamos cada vez es más complicado tener ese esfuerzo para leerte un libro, la verdad es eso. Yo creo que ya es más foros y redes sociales así que promueven ese tipo de ideologías, ¿no? Sí, claro, si ya te metes en un foro que toda la gente piensa así, pues entonces es normal que acabes creyendo que eso es lo normal. Yo creo que uno ha de tener criterio, ha de leer un poquito de todo, ver un poco de todo, y sobre todo pues tener criterio propio para tener sus propias ideas. Entonces uno podrá llegar a sus propias conclusiones, pero antes pues tendrá que ver un poco cómo piensa todo el mundo, y sobre todo pues estudiar la historia y molestarse en saber las cosas que han pasado para saberlo, claro. Uh-huh. La verdad que es un problema bastante actual que tenemos, y pues a saber a dónde puede llegar. Puede ser simplemente 4 gatos en un foro escribiendo tonterías sobre el Holocausto, o puede acabar en otra cosa, pero esperemos que no haya un cuarto Reich ya. No creo. Hombre, no creo. Yo creo que estamos un poco vacunados y hombre, yo creo que sería complicado, ¿no? Pero bueno, ya como va todo como va, pues ya no sabes muy bien a dónde puede llegar, ¿no? Esto de totalitarismo, sí, no tanto como un cuarto Reich, pero a veces un totalitarismo, digamos, de otra manera, de la información, de quien controla la información. Ahí sí que puede pasar, ¿no? Un poco como en China, que está toda la información controlada, hay mucho control del individuo, y al final es un sistema totalitario sin darte mucha cuenta, ¿no? Entonces, por ahí sí que yo creo que puede... Ese lado del totalitarismo sí que yo creo que es un peligro, que estamos avanzando hacia eso, pero bueno, ya nos metemos ya en unas disquisiciones que superan un poquito lo que estamos diciendo, sí. Ya, por eso yo creo que se necesita como entregar la información sin tabús. Por ejemplo, lo que dijiste de que te baneaban por hablar sobre Hitler,
Yo creo que eso es un Claro. poquito parte del problema, pero ya, ¿qué se le puede hacer, no? Sí, complicado, complicado. Hablando ya ligado a esto, ¿cree que la figura de Hitler está mal estudiada? Bueno, sí, un poco por lo que hemos dicho, ¿no? Porque está el mito y entonces nos quedamos un poquito con eso, con los discursos, con esa imagen, pero es difícil, digamos, acceder a entrar en profundidad en el personaje. Ya lo vemos, ¿no? Que, claro, explico esas cosas en el libro y queda un poco como sorpresa, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser? Claro, porque la gente no lo lee eso, no lo estudia. Entonces yo creo que, bueno, hay que leer, digamos, saber todo el personaje, estudiarlo todo, pero no solo Hitler, sino a todo el mundo, ¿no? Todo esto, todos los personajes que nos interese, pues saber pues lo que hacía en su vida privada, cómo veía las cosas, sus inseguridades, sus sueños, y entonces aprender, digamos, para también aplicárselo uno mismo, ¿no? No quedarnos con la figura del personaje histórico, sino saber que todos los personajes históricos pues han tenido esa cara, digamos, que no nos lo podemos imaginar, pero que quizás se parece más a nosotros de lo que creemos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues bueno, yo creo que siempre hay que sacar el lado, digamos, positivo y saber cómo superarse uno mismo, tomando como ejemplo los personajes históricos, pero bueno, que sea para bien, no para convertirse en alguien como Hitler, ¿no? Pero bueno, esos conceptos de superarse uno mismo y de luchar por sus sueños, cada uno, como dice el tópico, pues yo creo que es lo que hay que sacar de todo esto. Hombre, también tiene sus partes buenas, dentro de lo que cabe. Hay que quedarse con eso. Y quedarse también con el contexto, no omitirlo. Y hasta por mi parte yo ya he terminado con las cuestiones. Si usted quiere decir así un mensaje o algo. No, pues bueno, que me parece muy bien la entrevista, las preguntas me han parecido muy buenas, en serio, me ha parecido muy bien. Y sobre todo, pues bueno, que uno, pues eso, pues tiene que intentar pues informarse por uno mismo, leer cosas, no quedarte con lo que te dicen los demás, sino uno ir a las fuentes e intentar hacer ese esfuerzo por conocer realmente la historia y conocer las cosas y luego sacar uno sus propias conclusiones, sobre todo que no te las digan, porque hoy día lo que se hace mucho es que ya te dicen las conclusiones que tienes que sacar. No, oiga, yo me voy a informar. Yo cojo información de las partes que yo crea en general y yo saco mis propias conclusiones y acabo yo pensando por mí mismo, no por lo que me digan, no, es que tienes que pensar esto porque si no, si piensas así es políticamente incorrecto, si dices esto es que no puede ser. No, yo me informo y yo he de tener la valentía de defender lo que yo creo que es. Y entonces eso es algo que creo que todo el mundo tiene que hacer. Lo que pasa es que hoy día es complicado, ¿no? Pero siempre hay la presión, ¿no?, general que te obliga a veces a aceptar ya las conclusiones que ya te las dan mascadas a quien le interesa. Pero bueno, yo creo que ha de ser uno el que ha de sacar uno sus propias conclusiones. Y ahora, qué bien he quedado, ¿eh? La importancia del pensamiento crítico, la verdad. Exacto, eso mismo, pensamiento crítico, exacto, eso mismo. Pues muchísimas gracias, Jesús, la verdad, no sabe lo mucho que me está ayudando con esto. Perfecto, pues estupendo. Pues nada, ha sido un placer y nada, que muy bien, que ha estado muy bien. Perfecto. Ya para cuando me den la nota, yo le digo qué tal ha salido. Estupendo, seguro que muy bien, seguro que muy bien. Es que